Bueno, vamos a saltar al final de la parsha, como dije recién, la parsha esta de Hayé y Sará. Y es sabido, bueno, ya hablamos muchas veces, se habla muchísimo del milagro que sucedió con Abraham y con Sará por el hecho de haber tenido un hijo a los 90 años Sará y 100 años Abraham. Bienvenido, Adrián. Bueno, el tema, sorpresa para todos, sorpresa para ellos mismos. Abraham y Sará no se esperaban un hijo, ella a los 90, él a los 100. Cuando Dios les hace saber que van a tener un hijo, distintas reacciones. Abraham de alegría, Abraham de alegría y de una absoluta fe en que eso iba a suceder. Por lo que dicen los comentaristas, Sará un poco más escéptica, porque diciendo, ella se veía anciana, ya no menstruaba, ya, ¿cómo era imposible naturalmente que tuviese un hijo? Entonces, ¿cómo va a ser que va a tener un hijo? Entonces, medio que estaba escéptica, incluso al punto que Dios le pregunta a Abraham, decime, ¿qué pasa con Sara? ¿No tiene confianza? ¿No me cree lo que le estoy diciendo? No vamos a entrar en todos los detalles porque no es el punto que vamos a charlar hoy. Pero sí el puntapié inicial, vamos a llamarlo. Y el tema es así, la parsha termina contando que Abraham, después del sacrificio de Isaac, vamos a ponernos cronológicamente, Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, Dios le da la orden de ofrendarlo. ¿Qué edad tenía Isaac? ¿Saben ustedes qué edad tenía cuando fue y se entregó para hacer una ofrenda para Dios? Tenía 37 años. O sea, que Abraham ya tenía 137 años, porque lo tuvo a los 100. Y cuenta la Torá, cuentan los comentaristas, que 3 años, ahí fallece Sará, cuando Sará se entera que su hijo casi fue ofrendado, fallece. Y en ese momento pasan 3 años más, Abraham, Isaac se casa, ya Abraham tiene 140 años, y cuenta la Torá que fueron a buscar a Keturá, una mujer llamada Keturá, que no era ni más ni menos que Agar, la misma Agar que era la mamá de Ismael, del primer hijo de Abraham, o sea que era la sierva de Abraham, de Sara en realidad. Para no marearnos más con datos, Abraham se vuelve a casar a los 140 años. Ahora bien, hasta ahí todo bien. ¿Sí? Ya sabemos historias de gente que se casa a los 90 con una de 20, amores, le dicen son amores, pero bueno, así es. Abraham a los 140 años se vuelve a casar. Pero ese no es el tema, no es la sorpresa. La sorpresa es, aparentemente, que sigue teniendo hijos. Tuvo 6 hijos más. O sea, tenía a Ismael, 13 años después tuvo a Isaac, ya teniendo 100 años, y a partir de los 140 años, no sé si fueron todos seguidos los hijos, tiene 6 hijos más. Ahora, la pregunta que se plantea acá, que se hacen todos los comentaristas, si tanta fue la sorpresa cuando Abraham tuvo un hijo a los 100 años y estaban tan escépticos, Sará escéptica y Abraham fuera de sí porque no podía creer la inmensa alegría que eso le traía, pero como que era algo totalmente antinatural, ¿por qué no vemos ninguna reacción, ningún comentario de sorpresa o de milagro cuando 40 años después sigue teniendo hijos? ¿Está clara la pregunta?
¿Sabían esta historia? ¿Sabían que Abraham siguió teniendo hijos? Y a esa edad. Bueno, esa pregunta dice, Beyaduat mi abekamaktubim, si es sabida la pregunta, lo que acabamos de decir, que Abraham ya era anciano. La sorpresa del nacimiento de Isaac no fue por la ancianidad de uno o la de otro, sino por la de ambos. Y como dice varias veces la Torá, que Abraham decía, ¿acaso una persona de 100 años va a tener un hijo? Sará decía, ¿acaso mi marido que tiene 100 años me puede dar un hijo y yo puedo tener un hijo? Entonces esto hay que entenderlo. ¿Cómo puede ser que 40 años después siguió teniendo hijos y nadie se sorprendió? Ahora bien, hay quien dice que el hecho que Abraham tuvo un hijo a los 100 años no fue un milagro. O sea, la pregunta está clara, planteada. ¿Cómo puede ser que era un milagro a los 100? Y la Torá lo dice claramente y los protagonistas se sorprenden. ¿Y cómo puede ser que a los 140 siguió teniendo y nadie habla del tema? Esa es la pregunta. Uno de los famosos comentaristas que siempre citamos, el Ramban, en Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, él dice así, con respecto al nacimiento de Yitzhak, Shein apele beben kuf sheyolit, dice, no era ninguna sorpresa que una persona de 100 años en esa época tuviese un hijo. Justamente, trae una, ¿cuál es ¿cómo se llama? La prueba que él trae, que no era ninguna sorpresa, justamente de este tema. O sea, lo que nosotros estamos preguntando, él dice, de hecho no era ninguna maravilla que tuviese un hijo a los 100 años, porque siguió teniendo a los 140. O sea, él considera que el hecho que tuvieron un hijo a los 100 y 90 años no era ninguna sorpresa. ¿A cómo entendemos los versículos? Los versículos claramente hablan de la sorpresa de Abraham, de la sorpresa de Sará. ¿Cómo explican las Mánides esto? Porque sería negar lo que está escrito en la Torá. O sea, él está diciendo que no era ninguna sorpresa cuando los protagonistas se están sorprendiendo. Y él explica, a ver si alguno puede dar una respuesta a esto, porque la respuesta es simple, se me ocurrió a mí también. Por eso digo que los invito a dar la respuesta. O sea, en Nachmanides dice que el hecho de tener un hijo a los 100 años y a los 90 Sará no era ninguna maravilla, porque de hecho siguió teniendo hijos 40 años después. ¿Cómo combina esto con lo que dice la Torá, que ellos se sorprendieron? Damos un poquito para pensar, a ver si alguien quiere arriesgar una respuesta. Ahí Alberto. Alberto se anima, se tira la pileta. No, podrían haber sido que se sorprendieron porque justo les tocó a ellos, porque si era una habitualidad que hayan sido elegidos ellos, ¿no? Bueno, pero si era una habitualidad, estás en el camino un poquito más, si era una habitualidad no debían sorprenderse. Acá la sorpresa Claro. pasaba por otro lado. Sí, Jorge, pero estás en el camino, Alberto. Yo creo que estás ahí. Dale, Jorge. Porque a lo mejor eran infértil. Bueno, supuestamente están ahí, están en la respuesta. O sea, estás dando estás iniciando la respuesta entre los dos. Lo que trae el Ramban, así continuamos, es que la sorpresa de ellos estaban casados hacía muchísimos años. O sea, no sé si hacía 30 años estaban casados, o más. Entonces, esa era la sorpresa de ellos. No porque un hombre de 100 años no pudiese tener hijos, según la explicación del Nachmanides, según el Ramban. En esa época ahí se podían tener hijos a los 100 años. Lo que ellos se sorprendieron es cómo puede ser que si tanto tiempo no tuvimos hijos y ahora ya estamos ancianos, ahora vamos a tener hijos. ¿Está? ¿Se entiende lo que dicen las Mánides? Ahora bien, esta es la idea de él. Si uno mira a Rashi, Rashi explica totalmente distinto y no podemos dar esta explicación en Rashi. Rashi dice
Primero que el sentido literal de la Torá, aparentemente, es la sorpresa de tener un hijo a los 100 y a los 90 años. Esta explicación del Rambán, digamos, como según el Rebe, es un poquito tirada de los pelos. Ahora vamos a ver lo que dice Rashi concretamente. Dice así: a pesar que en las primeras generaciones, desde la creación del mundo, tenían hijos incluso más ancianos, siendo más ancianos, en la época de Abraham ya la gente vivía menos y ya había venido una debilidad al mundo, la gente era más débil. Y fíjate que si te vas a mirar en lo que cuenta el libro de Bereshit, vas a ver que ya los hombres tenían hijos a los 60, a los 70, a los 30, no a los 200. Entonces, para esa época, dice Rashi, sí era una sorpresa. Entonces, según Rashi, vuelve la pregunta: ¿por qué no hay sorpresa cuando tuvo a los 140? Entonces, para dividirlo, según el Rambán, él dice no hay ninguna sorpresa, era normal, se podía tener hijos. La sorpresa fue que después de tantos años de casados que no pudieron tener hijos, ahora vayan a tener hijos. Pero de hecho sí podían tener hijos mayores, porque de hecho Abraham tuvo hasta los 140 y pico. Según Rashi no, Rashi dice que los hombres tenían hasta los 60, 70 años hijos. Entonces, según Rashi, vuelve la pregunta que acabamos de hacer: ¿por qué nadie se sorprende cuando tuvo hijos a los 140 años? O sea, se entiende la diferencia como Rashi mira y como el Rambán mira. Según el Rambán no hay ninguna pregunta. Según Rashi sí hay una pregunta. Y nadie se la hace, o sea, la Torá no nos trae ninguna respuesta al respecto. No se ve en la Torá ninguna sorpresa al respecto. Incluso hay un Midrash, dice, hay un Midrash, porque está escrito 2 veces en la Torá, de Abraham Zaken, que Abraham era un anciano, se hizo anciano. Entonces dice Rabbi Yohanan, ya estaba escrito antes que Abraham y Sará eran ancianos. ¿Por qué la Torá vuelve a repetir más adelante que Abraham era anciano? Si ya nos dijo que era anciano, ¿por qué vuelve a repetirlo más adelante? Eso pregunta Rabbi Yohanan. Y viene Rabami y da una respuesta. Hay 2 tipos de ancianidad, dice. Hay una ancianidad donde uno sigue siendo físicamente joven, es anciano en años, en el DNI figura como, viste como ahora salen las noticias, un motochorro le pegó a un anciano de 65 años. ¿No? Bueno, según el diario, el hombre ese de 65 años es un anciano. Le pegó a un anciano de 63 años. O sea, y ya vemos en la realidad que hoy una persona de 65 años no es un anciano, de más edad tampoco es un anciano. Entonces dice así, Rabami dice, tenés una ancianidad donde no se ve la juventud de la persona. Tenés una ancianidad que una persona puede tener muchos años, pero verse joven. ¿Sí? Ahí está lleno de ejemplos de gente que se ve joven, a pesar de la edad. Entonces, ¿qué? Y él responde lo siguiente. Por eso dice 2 veces que Abraham fue anciano, porque de la primera ancianidad, él como que rejuveneció, él y Sarai tuvieron a Isaac. Ahora después volvió a ser anciano, porque naturalmente se hizo anciano a los 140 años, y sin embargo tuvo hijos. Y nadie se pregunta, de vuelta, cómo fue que tuvo hijos a los 140 años. Y dice así, pues vamos a tratar de entender este concepto. Dice así, cuando nació Itzhak, Sará dijo que todo aquel que escuche que me nació un hijo va a estar alegre. Todo el que se entere que yo tuve un hijo va a estar contento. Y explica Rashi qué significa, por qué había alegría, por qué hubo alegría el día que nació Itzhak. ¿Qué fue lo que se quiso decir Sará? Dice, Arbea Karot Nifkedu Ima. Dice que en ese día que nació Itzhak, muchas mujeres que eran estériles quedaron embarazadas. Arbe Jolim Nitrapubo Bayom. Dice que muchos enfermos se curaron el día que nació Itzhak. Y mucha alegría había en el mundo. O sea, Sará dijo que
Dios le trajo alegría y a través de ella alegría a todo el mundo. ¿Por qué dice Rashi? Porque muchas mujeres que no podían tener hijos quedaron embarazadas, porque muchos enfermos se curaron ese día y todos se alegraron junto con Sarah. Dice que el milagro del nacimiento de Yitzhak fue tal el milagro que trajo salvación y trajo redención a todo el mundo. Hasta que hubo mucha alegría en todo el mundo. O sea, fue un día de alegría. ¿Saben qué día nació Yitzhak? El año fue el 2048 de la creación. 2048 de la creación. Y el día fue Pesaj. Yitzhak nació en Pesaj. ¿Está? Exactamente un año después que los ángeles le dijeron a Abraham que iba a tener un hijo, que fue en Pesaj. Ya comentamos los otros días que ya comían matzot. Yitzhak nació exactamente un año después en Pesaj. Y según esto vamos a poder explicar lo siguiente. Del mismo modo que el milagro que le ocurrió a Sara trajo alegría y trajo milagros en todo el mundo, al Derek Zeu Benoguía al Abraham, lo mismo sucedió con Abraham. ¿Qué pasó con Sara? Dijimos. El día que le ocurrió a ella el milagro, que tuvo un hijo, hubo milagros en todo el mundo. Bueno, lo mismo sucedió con Abraham. O sea, no fue un milagro del nacimiento de Yitzhak. Al Derek Zeu Benoguía al Abraham, Sheanes de Leidat Yitzhak, Garam Leot Nitzimetzlo. Dice que el milagro del nacimiento de Yitzhak trajo aparejados más milagros en la vida de Abraham. ¿Y cuáles eran esos milagros? Que pudo tener hijos 40 años después. O sea, del mismo modo que Sará generó milagros en el mundo, y para ella, del mismo modo, el milagro del nacimiento de Yitzhak generó milagros en la vida de Abraham. Entonces, ¿cuál fue el milagro? Que después de 40 años volvió a tener hijos. O sea, volvió a ser anciano, como dice la Torá. ¿Por qué dice 2 veces que fue anciano? Dice que la primera vez eran ancianos, solo que Hashem hizo un milagro, los rejuveneció y tuvieron un hijo. Pero después se volvió a ser anciano. A pesar de eso, siguió teniendo hijos. Y estos hijos no son judíos, ¿sí? No son del pueblo de Israel, sino que son otros pueblos. Del mismo modo que sucedió con Sara. Entonces, la respuesta básicamente es esta. Ahora vamos a entrar en detalles, un poco más en profundidad. La pregunta era, ¿por qué se sorprendieron cuando Abraham tuvo un hijo a los 100 años? ¿Y por qué nadie se sorprendió cuando lo tuvo a los 140? La respuesta es, nadie se sorprendió porque era parte del mismo milagro. O sea, como que era un milagro continuo. Un milagro continuo que Abraham estaba como ya en situación de tener hijos. Del mismo modo que Sará trajo milagro y bendición y salvación a todo el mundo, lo mismo Abraham tuvo consigo mismo milagros que sucedieron con él. Esa sería básicamente, no sé si se entiende o quieren entrar más en detalle, la respuesta a la pregunta que hicimos. ¿Está clara la respuesta? O sea, como que fue un milagro continuo. A partir de ahí ya no había ninguna sorpresa que Abraham fuese padre. Ya está, ocurrió el milagro y ya está el milagro, ya está instalado. Ahora bien, esto mismo dice el Rebbe, tenemos que entenderlo. Mauatam sheanes de leidat Yitzhak garam leot nisim sheyeshok baolam. ¿Por qué el nacimiento de Yitzhak tuvo que ser un milagro que trajese milagro y bendición a todo el resto del mundo? O sea, ¿por qué sucedió algo así? Está bien, dice Rashi, nos explican los sabios, cuando nació Yitzhak se curaron enfermos, cuando nació Yitzhak mujeres que no podían tener hijos quedaron embarazadas, todo muy lindo. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Yitzhak con todo eso? ¿Por qué Yitzhak provocó todo eso? Esa es una pregunta que estamos haciendo ahora.
Y también tenemos que entender cuál es la diferencia entre Abraham y Sará. ¿Qué pasó con Abraham, con Sará? Sará, decimos que el día que dio a luz, ese mismo día trajo salvación al resto del mundo, trajo alegría a todo el mundo. Ese mismo día. El milagro de Abraham ocurrió 40 años después, que siguió teniendo hijos. Tenemos que entender cuál es la diferencia, por qué Sará, el milagro que ella provocó con el nacimiento de su hijo fue instantáneo, y por qué Abraham fue 40 años después. Entonces, el primer motivo, ¿qué tiene que ver Yitzhak con que haya salvación y alegría en todo el mundo? Segunda pregunta, ¿por qué Sará trajo alegría inmediata al mundo, milagros inmediatos, y Abraham tuvo milagros mucho tiempo después? Estas serían las dos preguntas. Y tenemos que decir, dice el Rebbe, que esto nos enseña algo básico, un punto central y fundamental en la influencia que el pueblo judío tiene y debe tener sobre el resto del mundo. Si decimos que siempre tenemos una responsabilidad, el Yehudí tiene una responsabilidad, dice que esa responsabilidad, la base de esa responsabilidad nace en este acto, cuando nació Yitzhak y a través de Yitzhak vinieron milagros a todo el mundo. Es sabido que para que nazca Yitzhak, Abraham y Sará tuvieron que cambiarse el nombre. Abraham se llamaba Abram, sin la H, Abraham, se llamaba Abram, y Sará se llamaba Sarai, no se llamaba Sará. Dios les cambió el nombre. Y junto con eso, dicen los sabios, Dios les cambió el nombre y les cambió el destino, les cambió la suerte, el mazal. Entonces tenemos que entender, tenemos que digamos, llegar a la conclusión que este cambio de nombre tiene una relación directa con el nacimiento de Yitzhak, obviamente. El hecho que se cambiaron el nombre trajo aparejado el nacimiento de Yitzhak. Y a priori no se entiende, hay que entender esto. Porque ¿qué significa el nombre Abraham y qué significa el nombre Sara? ¿Y qué significa el nombre Abraham y el nombre Sarai? Los dos nombres que tenía. Dice, Abraham significa que era el padre del pueblo de Aram. Abraham, sin la H. Abraham significa que va a ser el padre de muchos pueblos. ¿Sí? Esa es la traducción, la Torá dice eso. ¿Por qué te llamo Abraham? Porque vas a ser el padre de muchos pueblos. No solamente el padre de un pueblo, sino de muchos. Lo mismo con Sarai. Sarai, Sar, en hebreo, el que sabe hebreo moderno, Sar es un ministro. Sar Apnim, el ministro del Interior, Sar Bitajón, el ministro de Seguridad. ¿Qué es Sarai? Es como una princesa, una ministra. Ahora, Sarai es mi princesa, como algo particular de alguien. Y Sará es la princesa. Es como que era la princesa, y era así como Abraham era el padre de muchas naciones, así Sará era la madre de muchas naciones. ¿Estamos? Entonces tenemos que ver, acá confluyen dos temas. El hecho de que Abraham y Sará se convirtieron en padres de muchas naciones, pero a través de convertirse en padres de muchas naciones, pudieron tener un hijo, Yitzhak, que fue el padre del pueblo judío. O sea, si no se convertían en padres de muchas naciones, como que no iban a tener este hijo que iba a ser el nacimiento del pueblo judío. Como que hay una relación directa, ya voy a Adrián, entre el cambio del nombre de ellos y la influencia de ellos sobre el mundo al nacimiento del pueblo judío. Dale, Adrián, no sé si está clara la idea, pero si no, el que no tenga clara la idea, por favor pregunta, ¿sí? Me quedé con una cosa que vos me dijiste hace un tiempo atrás, ¿no? Hoy,
Sí. que vos dijiste que después los hijos que tuvo Abraham, creo que a los 140, no eran judíos o no eran del pueblo judío. Me pareció escuchar eso o Sí, algo no, así. no eran judíos. Incluso Ismael, que también era hijo de Abraham, pero era anterior a Isaac, no es judío. O sea, Ismael, porque la Torá dice, que Isaac y Karel Hazara, dice, tu descendencia va a ser a través de Isaac. Todas las promesas que yo hice para tu descendencia van a ser para Isaac, a las que yo me refería, le dice Dios. ¿Tá? O sea Los que, otros sí son hijos de Abraham, son todos, digamos, primos, igual que los árabes, ¿sí? Son otros pueblos, pero no son judíos. o sea, judíos solamente los que descienden de Isaac. Sí. Y estos 6 hijos eran hijos de hijos de padre y madre, igual que Ismael, porque Abraham se volvió a casar con la mamá de Ismael, de quien se había divorciado, digamos. Sí, se volvió a casar con una mujer que ya había tenido un hijo. O sea que estos 7 hermanos sí son hermanos de padre y madre. Ellos 7 con Yitzhak eran solamente hermanos por parte de padre, porque la madre era Sará. Dale, Víctor, me parece que estabas vos ahí. La última explicación que vos diste, no la de recién, esa relación a mí no me quedó muy clara. No la pude entender tan lineal. Bueno, a ver si creo que... La de que porque se cambiaron los nombres, cuando dijiste eso. Bueno, vemos que Pero Dios... perdón, no lo entendí. No, dale. A ver si ahora se entiende. Vemos que Dios les cambió los nombres con la promesa de que a través de eso van a tener hijos. Van a tener un hijo, Abraham y Sará. O sea que concretamente, ¿qué cambió en el nombre de ellos? Cambió el contenido del nombre. Antes Abraham era padre de una única nación, Sará era reina de una única nación. Cuando les cambia el nombre, como que los empodera y le dice, ustedes van a ser padre y madre de muchas naciones. ¿Está? Y esto mismo provoca que puedan tener su hijo. O sea que el hecho de que ellos sean padre y madre o reyes de muchas naciones, con el nacimiento del pueblo judío tiene que tener una relación directa. Está bien, entonces, ¿puedo hacer otra pregunta ahí? Dale, obvio. Bueno, entonces cuando vos dijiste antes que por qué, si ellos ya estaban en matrimonio hacía muchos años no habían podido tener hijos, sería porque se llamaban de otra manera. Está bien, bueno, volvería a la pregunta, o sea, yo pensé la pregunta final sería, ¿por qué Dios no hizo esto antes? Claro, ¿por qué no le cambió el... Claro. No lo sé, no lo sé. Me gustaba la pregunta. ¿Por qué no le hizo? ¿Qué pasa, Gladys? Preguntá, ¿qué? Bueno. ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Si hay preguntas, preguntemos, porque si hace falta terminarlo mañana, otro día, lo terminamos otro día, no pasa nada. El tema es que quede clara la idea. Entonces dice así, Umashma mize shenyani karib eleidat Yitzhak beam Israel wa peulá alumot haolam. Vemos de acá claramente un mensaje. El hecho que ellos se cambiaron de nombre y el nombre de ellos, el contenido del nombre significaba que eran padres de muchas naciones y esto provocó que puedan tener a su hijo Yitzhak, es una clara muestra que Yitzhak, que es Israel, que es el pueblo de Israel, tiene una influencia y tiene que tener una influencia sobre el mundo. ¿Se entiende el concepto? O sea, como que el hecho que ellos se convirtieron en padres de muchas naciones y en el mismo momento tuvieron la bendición de tener a Yitzhak, que es el pueblo de Israel, es una enseñanza que nos quiere dar la Torá, que el pueblo de Israel tiene que influir sobre esas naciones, tiene el deber de influir sobre esas naciones. Podemos decir que este es el motivo por el cual el día que nació Yitzhak hubo mucha alegría y mucha felicidad en el mundo y muchos milagros en el mundo. Porque esto nos muestra
que Yitzhak vino al mundo, o sea, el pueblo de Israel vino al mundo para traer cosas buenas al mundo. Tienen que influenciar al mundo. Es una muestra clara de que el pueblo de Israel vino para influenciar al mundo. No vino para hacer mitzvot, pero también para influenciar al mundo. Porque como que cuando hay una coincidencia con los hechos, vos decís, bueno, hay una causa y una consecuencia. Nació Yitzhak, hubo alegría en todo el mundo. Bueno, quiere decir que eso es lo que tiene que pasar. ¿Se entiende el concepto? O sea, eso es lo que tiene que pasar y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Esa es la base del pueblo judío, el nacimiento de Yitzhak, traer bendición a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que aprender de esta situación. Bueno, a ver. Dice que según esto se va a entender, hay una pregunta, hay un dicho en el Talmud que dice, ya lo dijimos varias veces, que Dios no hace ningún milagro en vano. Dios no hace milagros en vano. O sea, no cambia las reglas naturales por cambiarlas. Dice, hay una pregunta acá, es sabido que Dios no hace ningún milagro en vano. Y eso es algo que está claro, porque si Dios creó una naturaleza, no es para venir a romperla, salvo en caso de necesidad absoluta. Entonces la pregunta que se hace acá, ¿Maua chores baejrea shanes de leidat Yitzhak y abibe igrom leot nisima y inika banisara, sheyasenes gadol kaze, sharbea karot nifkedu hulu, efecteva habría? Dice, si Dios no hace milagros en vano, ya hubo un milagro supuestamente, ya hubo un milagro que nació Yitzhak. Ahora, ¿por qué tuvo que haber tantos milagros que muchas otras mujeres infértiles quedaran embarazadas, que muchos enfermos se curen con el nacimiento de Yitzhak? ¿Por qué agregar un milagro a un milagro si no hace falta? O sea, acá el milagro era que naciera Yitzhak. Lo que Dios quería era que naciera Yitzhak. ¿Por qué tuvo que agregar todos esos milagros? La respuesta es que en realidad no eran otros milagros, no eran milagros separados, milagros que no tenían nada que ver uno con el otro, sino que era una consecuencia natural y era una enseñanza que teníamos que llevarnos nosotros. O sea, el hecho que Yitzhak nació, con el hecho de que hubiese otros milagros, no son dos milagros separados. Era un solo milagro. Era un solo milagro eso, era un solo milagro que Abraham siguiese teniendo hijos 40 años después. Era todo parte del mismo milagro. Y ese mismo milagro lo que nos viene a enseñar justamente es la influencia que tiene que tener Yitzhak, Israel, sobre el mundo. Y dice Ushleimuti, ahora vamos a terminar, pero quiero saber si cerró la idea, porque dimos vueltas por varios lugares y tenemos unos minutos que si alguna idea nos cierra, por favor, hicimos la pregunta, ¿cómo puede ser que nos sorprendimos cuando Abraham tuvo un hijo a los 100 años y después tuvo a los 140? Nadie se sorprendió. Entendimos que el Rambán explica de una manera que ni uno ni otro fue un milagro, era natural a los 100 años, a los 140. Rashi explica distinto, entonces según Rashi tenemos que entender cómo es que nadie se sorprende del milagro que Abraham haya seguido teniendo hijos después. Y la respuesta fue, en realidad era todo parte de un mismo milagro. No es que se cortó ahí el milagro. Era como una situación milagrosa que duró 40 años. Podemos decir que así como, no sé, como sucedieron milagros en el desierto, que durante 40 años cayó el man del cielo, no es que todos los días era un milagro nuevo, era un milagro constante. Bueno, lo mismo sucedió acá, como que durante 40 años Abraham pudo seguir teniendo hijos. O sea, no los tuvo porque estaba casado con Sará, después que falleció Sará se volvió a casar con Agar. Y ahí los tuvo, pero como que fue un milagro continuo. Y lo otro que queríamos rescatar de acá es qué tenía que ver el nacimiento de Yitzhak con la alegría que eso provocó en todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que aprender de ahí es el mensaje para nosotros, que nosotros tenemos que tener una influencia sobre el mundo. ¿Qué quiere decir una influencia sobre el mundo?
ya lo hablamos varias veces, los no judíos tienen, los hijos de Noaj tienen 7 mitzvot que cumplir. Hay 7 mitzvot que fueron entregadas para toda la humanidad. ¿Y cuál es la influencia que tenemos que tener nosotros como Yehudim? Eso lo dice el Maimónides. ¿Cuál es la influencia que tenemos que tener nosotros? Explicarle al no Yehudí que él también tiene su misión en el mundo. ¿Sí? No es que nosotros tenemos una misión y el resto del mundo no existe. No. Cada uno tiene su misión en el mundo. Nosotros tenemos 613 misiones y el Goy tiene 7 misiones. Pero nuestra misión, una de nuestras misiones, dice el Rambam claramente, es explicarle al no Yehudí que él tiene que cumplir las 7 mitzvot. Y tiene que cumplir las 7 mitzvot no porque la lógica de él se lo indica, sino porque Dios se lo ordenó así a Moshe. Y dice, y la plenitud de esto, la culminación de todo este concepto, va a ser cuando venga el Mashiach, dice. Que ahí cuando venga el Mashiach, todo el mundo va a reconocer a Dios y todo el mundo va a ir a Jerusalén a estudiar de la Torá y aprender los caminos de Hashem, y eso va a ser la culminación de este trabajo que tenemos que hacer nosotros día a día, ¿sí? Entonces, bueno, nada más desear que esto sea pronto. Creo que hubo muchos conceptos en la charla, no sé si quedaron del todo claros, pero si no, volvemos